Bienvenidos a Chasing the Ride, un video podcast lleno de conversaciones profundas con personas extraordinarias para quienes moverse es existir. En este segundo capítulo nos acompaña Brian Chávez, quien nos comparte cómo el deporte, su familia y su entorno han forjado el camino que hoy sigue abriendo nuevas puertas. Listo, bienvenidos a un nuevo episodio de Todavía no sabemos el nombre. Probablemente cuando salga ya tendremos un nombre, pero en este momento no lo sabemos. Pero bueno, hoy tenemos un gusto en este estudio. Realmente este capítulo creo que va a ser muy especial porque tenemos una persona pues muy especial. Ha sido muy chévere como poder conocer a Brian a través de redes sociales, a través de lo que viene haciendo, a través de lo que ha construido, pues como a través de su carrera, y poderlo tener hoy aquí, tener la oportunidad como hablar de lo que se ve evidentemente, que nos cuente quién es usted y pues va a irlo conociendo a profundidad. Oiga, no, Juan, a usted muchas gracias, a todas las personas pues que nos están escuchando, viendo, como hola. Y no, pues acá estamos. Yo creo, Juan, que no, para mí también un gusto estar aquí, como apoyándonos mutuamente, que eso al final hace que todas las cosas salgan bien y que todos crezcamos de una u otra manera. Listo, entonces para arrancar, cuéntenos pues su nombre, qué hace, quién es Brian Chávez, de dónde viene, bueno, toda la cosa. Bueno, entonces yo soy Brian Chávez, actualmente soy ciclista de gravel, pues estoy compitiendo en el gravel a nivel mundial. Tengo 27 años, estoy estudiando mercadeo y finanzas en la Universidad del Bosque. Anexo a eso pues tenemos una fundación con mi familia hace ya más de 9 años, con mi papá, mi hermano, mi mamá. No, ya ve eso, yo fui ciclista de ruta por muchos años también, como toda mi vida fue dirigida pues como al sueño de ser ciclista de ruta. Ahorita estoy compitiendo en el gravel, fue un cambio ahí como después de el año del COVID. Uh-huh. Y bueno, eso somos. Bueno, y usted, claro, toda la vida como ciclista profesional, o sea, desde niño digamos que estaba enfocado a ser ciclista profesional, sí, o sea, ¿Cómo llegó a esa conclusión o cómo se proyectó, cómo hacía ese sueño? Pues mi papá siempre nos había dirigido como hacia el deporte. Como mi papá siempre ha sido una persona que nos apoya un montón, mis papás, mi mamá también. Ellos... ¿Su papá era ciclista profesional? No, él súper aficionado. ¿Al ciclismo o al deporte? Al ciclismo. Siempre, pero enfermó mal. Sí. El man empezó a montar en bicicleta con 18 años. Okay. Como viajando por Colombia con sus amigos. Él empezó como haciendo mensajería ahí en Bogotá, en la Universidad Javeriana, y ya luego conoció un grupito ahí en la universidad y empezaron a viajar por Colombia en esa época donde no había Garmin, medidores de potencia, velocidad, nada, eso era como el viento y... O sea, bikepacking en sus orígenes colombianos. Sí, total. El man tiene unas historias que eran así como un man que no le gustaba quemarse, entonces cogía la camisa y se le subía el cuello y con camisa de trabajo. Sí. ¿Y eso qué? ¿Sabes si era bici de ruta o eso? ¿O sí, bicicleta de ruta, pero es que hacían unas cosas, póngale que el man se decía como no, vamos a Letras. Entonces era el sábado como, póngale el viernes, entonces salían de trabajar o algo y se iban como Bogotá Letras hasta el Gualí. Sí. Y se volvían a Mariquita el mismo día. Sí. Y al otro día se volvían para Bogotá, como así un fin de semana y a trabajar toda la semana. Entonces el man siempre súper metido en el deporte, cosas así. Se fueron a la costa como en 4 o 5 días. Eran como el Lackland. Sí, total. total. Entonces hacían ese tipo de cosas, de viajes. Y luego pues Esteban es 7 años mayor que yo. Okay. Entonces pues mi papá siempre como que soñó. Mi papá cuando empezó a montar en bicicleta fue la época cuando Martín Ramírez ganó el Tour del Avenir. Entonces pues mi papá tenía un cuadro ahí de Martín Ramírez en la casa, la época que Lucho Herrera ganó la Vuelta a España. Entonces claro, fue como que él vivió todo ese boom de los años 90, 80. Y Esteban nació en el año 90 y claro, a los 6, 7 años ya lo empezó a meter como en el deporte. Pues 7 años después nací yo, entonces pues claro, mi ejemplo era mi hermano. Claro. Entonces mi hermano era un ciclista juvenil, yo estaba todavía ahí como aprendiendo a montar. Y Esteban como que empezó a tener una carrera como muy consolidada pues desde juvenil. Al primer año de sub-23 él pasó a Colombia's Pasión, yo estaba como empezando ya
a meterme en el ciclismo, como en la Liga de Bogotá y cosas así, y siempre como que era el ejemplo, pero yo nunca sentí presión como de no, yo quiero hacer esto porque mi hermano lo hace o porque mi papá. Entonces ahí vuelvo un poco a lo mismo y conecto que era mi papá siempre nos ha apoyado como en lo que querramos hacer. Entonces, pana, si usted quiere jugar fútbol, yo le pongo un balón en las piernas y lo llevo a un club. Si usted quiere correr, pues yo le compro unos tenis y vamos y lo meto. Pero hacer las cosas siempre como con estructura un poco. Y así fue que empecé como en la ruta. Entonces entré a un club que en su momento se llamaba Canapro. Creo que todavía existe. ¿No? No sí, ese es de la Casa Nacional del Profesor. Sí. Tenían un club de ciclismo y yo empecé ahí en ese club. Luego ya pues un poco como que el sueño era, oiga, no, venga, yo voy a competir a la Liga de Ciclismo, como clasificar a la Liga de Bogotá, ir al Campeonato Nacional, luego entrar a la Selección Colombia, correr en Europa. Entonces pues poco a poco se nos fue escalando todo y así fue que empezamos. Tremendo. Y digamos en todo eso, o sea, bueno, todo el contexto familiar y toda la vaina muy, muy chévere. Su papá y su mamá estaban juntos en todo eso, o sea, era como un sueño de los dos todo el tiempo, los acompañaban. Sí, mi mamá, o sea, mucho se le atribuye a mi papá por la locura, como, no, este man tiene que hacerle y venga, y yo lo llevo, lo traigo. Mi papá era carpintero en ese momento. Pero ese man también era un irresponsable, porque imagínese que le llegaban los anticipos así como, venga, yo le pago para que me haga la cocina, tal. Y había carrera y el man cogía y se llevaba todo el anticipo y nos llevaba a competencias y le importaba 5 todo. Y claro, después lo trataban de ladrón, no sé qué tal, pero al man le valía huevo, el man súper como con sus hijos, todo. Pero mi mamá también, como, ¿sabes? O sea, listo, el loco mi papá por hacer ese tipo de cosas, pero mi mamá también, como, o sea, lo que sea porque mis hijos estén lejos del mal camino, claro, de las drogas, porque pues mi mamá lamentablemente tuvo un hermano que se perdió pues por la drogadicción, él falleció, bueno, pues es otra historia ahí, pero pues mi mamá siempre quería evitar ese tipo de caminos. Entonces claro, el deporte era pues la herramienta, yo creo que más fácil, y por el tipo de personalidad que nosotros tenemos, siempre el deporte fue como el camino a seguir. ¿Y usted cómo aprendió a montar bici? O sea, lo pregunto porque ahorita mi hija le compró una bici de esas que ahora son de impulso, que no son con pedales, sino como de equilibrio. Como las push bike. Sí, como de equilibrio para que aprendan toda la dinámica. Y bueno, como que quiero que aprenda y bueno, ya se intenta montar, todavía no tiene como la estatura para hacerlo, pero ¿usted cómo aprendió a montar bici? ¿Cómo fue todo ese proceso? O sea, yo escuchaba gente, por ejemplo, que es como me subí y de una andé, no sé qué, y otros pues que no tanto. Oiga, pues yo no me acuerdo. ¿No se acuerda de cómo empezó? Yo creo que toda la vida he estado así como encima de una bicicleta. El primer recuerdo que tengo de una bicicleta ya estaba andando. Sí, ¿sabe? Como hay fotos por ahí que yo tengo como en un triciclo y todo. Sí. O sea, pero póngale que yo tenía 3 años o un chiquitico. Y ahí por ahí descalzo en el patio de la casa. Sí. Pero el primer recuerdo que yo tengo de una bicicleta fue una bicicleta roja que era marca Cobra. Me acuerdo que tenía ahí una serpiente ahí por ahí en algún lado. Y fue como que llegó en una Navidad o algo así. Yo me acuerdo que era así como, ¡guau! La bicicleta, el regalo brutal. Pero yo me imagino que fue como que yo monté una vez ahí en el patio, como en el parqueadero pues del conjunto. Y mi papá, yo no sé, tiene esa habilidad como para esos deportes de 2 ruedas, como enseñarle a uno, ¿sabes? Y yo lo he visto con muchas veces en las donaciones que hemos hecho con la fundación y eso, que el man coge y qué rueditas, nada, o sea, usted le quita eso y lo monta y como listo, hágale, y coge y le da un par de empujones y cuando menos se da cuenta ya está solo. Claro, yo creo que fue seguro así. Que ni lo notó. Ni lo noté. Tremendo, qué chévere. Y digamos, bueno, en la mayoría de casos en Colombia yo creo que pasa que el hermano mayor va heredando la bici, ¿no? O sea, como que tiene una bici y luego se la hereda al otro y le compran una más grande y cuando el otro crece ahí van como escalando. En su casa también fue igual. Sí, total. Pues es que imagínese que mi hermano, él trotaba. Ah, ok, trotaba. Entonces él... ¿Y trotaba duro? O sea, si el man le metía duro, Eso yo he visto últimamente, no últimamente, pero sí he visto que varios ciclistas profesionales van y, no sé, hacen una maratón y meten 2 horas 40 y algo. Un tiempazo, o sea, que le meten duro. Es que, póngale que, entonces mi hermano en ese momento, él competía en atletismo, había un duatlón. Ajá. Y mi papá en ese momento era carpintero. Ya. Entonces...
Yo no sé, creo que fue Oliverio Cárdenas o bueno, otro ciclista como muy reconocido de la época, que mi papá le iba a hacer un mueble o algo así. El caso fue que mi papá le cambió un mueble por una bicicleta que estaba hecha a la medida. Entonces era como, no era una bicicleta comercial, sino realmente fuera una bicicleta súper pequeña. Póngale que para nosotros con 13 años era una belleza porque las bielas inclusive eran más pequeñas, todo era como hecho a la medida. Y Esteban usó esa bicicleta en ese duatlón. Y ahí fue cuando se enganchó un poco en el ciclismo. ¿Era una bici de ruta o una bici? Sí, eso tenía los frenos, todo, como, era tremenda bici. Y luego, claro, mi papá, o sea, el man, imagínese, era un visionario, 7 años esperó para que yo llegara después y me la armó de una. Sí. Oiga, pero ahí su papá sabía mecánica de bicis y todo, o sea, él ya... No, que va. El man se... Le faltaron tornillos. Sí, pues seguro mi papá por curioso y tal, claro. Pero... pero no era como que supiera de mecánica y todo. No, nada, igual. Okay. Pues yo creo que en esa época, póngale que la mecánica era mucho más fácil también. Entonces... los repuestos era como esos rodamientos en balineras, no había nada de rodamientos cerámicos, los cambios pues sí, ¿sabes? Era una guaya, pues que eso es breve de cambiarlo, los frenos, los cambios, el tensor, el descarrilador, eran sistemas completamente diferentes ahora que, pana, es que usted ve una bicicleta ahora y usted tiene que ser ingeniero. Claro. Entonces todos los cables van por dentro, el freno hidráulico, cables electrónicos, o sea, cambios electrónicos, es como... O sea, yo no me siento capaz de meterle mano a mi bici, ¿sabes? Claro. Entonces, en esa época, pues, él le metía mano porque, pues, eran otro tipo de herramientas y repuestos lo que usted necesitaba. Pero, pues, así fue que él armó las bicicletas. ¡Qué nota! Pero entonces, ¿usted también hizo duatlón? O sea, fue como... Yo sí fui como... Directo a la bici. Como que intenté con fútbol en el colegio. Sí, como... ¿Sabe qué era el problema? Es que a mí me gustaba caminar mucho. Ok, ¿caminar a qué te refieres? Entonces, pues nosotros crecimos en el occidente de Bogotá. Ajá. ¿En qué barrio? Es que volvemos a lo mismo. Esa época de cuando mi papá era carpintero fue súper difícil económicamente para nosotros. Entonces cambiábamos de casa cada 6 meses porque no pagábamos el arriendo, no podíamos pagar los servicios, entonces nos tocaba andar ahí como escapando. ¿Se recuerda todo eso? Sí, claro. Entonces, pero póngale que yo recuerdo eso, pero yo no era tan consciente de la situación que era tan real. Difícil. Como que era tan... No, pues toca trastearnos, listo, pues nos trasteamos. Hay una canción de rap de Alcolíricos que dice que lo bueno... decían que era pobre, lo bueno fue que yo nunca lo supe. Decían que era pobre, la ventaja fue que yo nunca lo supe. Sí, yo siento que eso pasa un montón, como que uno tiene recuerdos muy felices y cuando de repente como que le mete un poquito más de análisis a la situación, uno dice, uy, era duro. Era duro porque imagínense nosotros, pues yo crecí en Bolivia, Bochica, Villas de Granada, Unir, Villas del Dorado, Garcés Navas, en Suba. Y ya cuando Esteban en su carrera logró tener ya un contrato pues en euros también y ya afuera, logró comprar una casa en Tenjo. Y pues nosotros ahorita mismo vivimos en Tenjo. ¿En esa casa o cambiaron? No, cambiamos de casa. Pero pues no fue así, no, hasta que Esteban tuvo 23, 24 años. Claro. Y claro, yo tendría 16, 17 años que pues nos fuimos para Tenjo. Claro. Pero antes era, parce, como gitanos. Entonces andábamos de casa en casa. Entonces, como que, pues a mí también me tocó como adaptarme mucho a hacer amigos en cualquier lado, tal. Entonces, a lo que íbamos, lo que me gustaba caminar mucho es que a mí no me gusta estar en la casa o quedarme en un solo lugar. Entonces, yo siempre mantenía... pues callejeando literalmente, ir a jugar fútbol, correr, nada, sí. Entonces, pues puros amigos del barrio que yo creo que ahí es donde el deporte pues como un poco que salvó mi vida literal, porque pues yo sí, de nuevo, por ese tipo de personalidad como que estaba muy expuesto a muchas cosas y pues el deporte fue como lo que me salvó. Sí, pues a mí me gustaba caminar mucho, entonces yo jugaba mucho fútbol y mi papá siempre con esa visión como, oiga, venga, lo meto a un club de fútbol. Entonces pues no me gustaba mucho porque yo pues era muy chiquito y no me ponían a jugar, seguramente porque era muy malo también. Entonces después intenté como en atletismo, me gustaba mucho como, a mí me gusta mucho cuando compito como ir así
profundo que, juepucho, usted cruza la meta y queda así como con esa sensación de que se va a vomitar y todo, ¿sabe? Y luego ya ¿Y corría llegó... así? O sea, cuando competía corriendo iba Sí, a muerte, hasta cruzar la raya y todo, y ya llegaba ¿Y hacia y... qué distancias? Me gustaba mucho el 5000, el 3000. Pero, o sea, era, pues, sí, 5000 sí. ya es durito. Y ya luego pues fue como el ciclismo. Entonces yo súper competitivo siempre. Mi papá como, oiga, no, venga, lo meto a una competencia de ciclismo. Entonces yo, como... Ahí su hermano ya, digamos que estaba montando y ya Sí. tenía como nivel, por Sí, decirlo así. ya Entrenaba estaba toda muy la serio. cosa, sí. Pues de hecho, no sé si usted sepa, como en el ciclismo, por ejemplo, como la Vuelta a Colombia para prejuveniles, que es 15 y 16 años, se llama la Vuelta del Futuro. Entonces en la Vuelta del Futuro Esteban ya hizo como en los 20 primeros esos años. En su primera vuelta. Sí, Y claro, entonces ya era un man que tenía como de los mejores del que país. pintaba para cosas buenas. Y pues claro, yo venía ahí atrás, pero pues yo compitiendo en lo mío y Claro. como en la mía. Claro, igual es que hay una distancia de edad larga, Sí, no es sí, como que sí. estuvieran tan pegaditos. Sí, total. Entonces, claro, era muy difícil como compaginar, sino hasta que yo ya tuve 19 años, 18 años, que ya podíamos salir a entrenar juntos. Y de hecho, yo creo que es un espacio como... Uno de mis espacios favoritos es cuando entreno con Entrenar Esteban. con él. Sí. Y pasa eso, como que salen y van hacia muerte y como que entre los dos se compiten un montón, o es más como el espacio de hermanos hablar y todo. No, bien? ¿sabe qué es la cosa? Que es que nosotros somos muy orgullosos. Ok. Entonces es un problema porque hay veces nos hemos metido unas leñas que nos pasamos, ¿sabe? Como que hay veces que hay que cumplir ciertos procesos y ciertas cosas. Entonces al principio cuando teníamos eso, yo tenía 20 años, él ya estaba 27 años, todo, pues ya tenía grandes tours en las piernas, todo, pues él era otra velocidad. Y pues uno intentando, como el toro joven y el toro viejo, como fue pucha, el toro joven queriendo siempre ganarle al toro viejo, pero pues el toro viejo va ahí a una sola velocidad, 5 o 6 horas, y a mí la gasolina me daba para 3 o 4 y ya, yo llegaba muerto y él seguía y podía entrenar un día, el otro. Entonces, como que igual algunas veces sí que competimos, pero ya en esta época que estamos es como, no, ¿sabe qué? O sea, usted haga su cosa, yo hago la mía, cada quien en su proceso, usted tiene objetivos diferentes, yo tengo objetivos distintos, edades diferentes y, o sea, todo bien. Y lo disfrutamos más. Sí. Entonces, pues sí, o sea, como que creamos esos espacios también, como listo, usted tiene 5 horas, yo tengo 3, pues yo salgo más tarde y voy y lo encuentro y llegamos juntos, o si tenemos la rodada al café como 1 hora, 2 horas como el día suave, pues vamos y rodamos juntos, o sí, como que creamos esos espacios. Bueno, entonces usted arranca ya a competir, bueno, como a prepararse como ciclista. ¿En qué momento usted dice, o bueno, no sé cómo pasa eso? O sea, como que uno dice, yo como que soy bueno en esto, o la gente es la que le dice, oiga, usted podría ser profesional, métase acá o algo así. O usted sabía como, uy, yo, no sé, le estoy ganando a todo el mundo, o... Pues vea que eso como que se va dando en el camino. Y yo creo que la personalidad y como que precisamente en estos días hablaba algo con Esteban, que muchas veces uno cree que el deporte como que forja el carácter, pero es mentira, el deporte lo que hace es como que revela su carácter. Ok, sí. Entonces, pues póngale que de niños había gente que ganaba muchas carreras, tal, y un par de carreras que le salgan mal y se retiran. Yo considero que una de mis fortalezas y como habilidades es como esa resiliencia. Yo creo que por todo lo que vivimos y pues mi papá también como siempre ahí como no, usted tiene que seguir y dándole y hágale, métale duro, y como que poco a poco empieza uno a ver que como que todo ese trabajo duro se consolida. Y cuando usted menos se da cuenta, pues como que yo creo que en el deporte todo crece tan rápido que usted no se da cuenta de, cuando se voltea a mirar, es que han pasado un montón de cosas que es como, pucha, es que he hecho cosas importantes, ¿sabes? Claro. Entonces, a lo que voy con eso es que, pues, mi papá me inscribió en un club, como literalmente para que dejara de estar callejeando por ahí, como de meterme en una disciplina. Cuando me di cuenta, pues ya había ganado en el campeonato distrital o había tenido algunas medallas como compitiendo contra los clubes de Bogotá, y pues ya hacía parte de la selección Bogotá. Okay. Entonces, listo, caminé al campeonato nacional. Perdón, en ese momento ya hay ganancias de algo, o sea, ya les empiezan No, a pagar con nada. nada.
Realmente, o sea, como que uno Ustedes- podía acceder a apoyos de la Liga de Sí, Bogotá pero y no eso. como un salario o algo así. No, 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 Duro. no. Entonces, como que íbamos a, listo, el campeonato nacional, entonces ya el sueño era, oiga, no, caminé y pues vamos al campeonato nacional y luego entrar a la selección Colombia para ir al campeonato panamericano, campeonato mundial, como entrar al ciclo olímpico, Sí. como un tipo de cosas así, que lo que le digo, como que usted cuando se da cuenta, han pasado muchas cosas y es como, pucha, qué hora. Entonces, listo, en el campeonato distrital yo hice un par de medallas, fuimos al campeonato nacional ya de juvenil. Eso es ruta, o sea... Sí, o- ruta de pista, Ah, ok, o porque sea, en hay esa diferentes época, como que modalidades. en esas edades, mm, es muy común que usted lo pongan en todas las disciplinas. Como si usted tiene fuerza, compita en todo. Sí. Que A ya, ver ya en miran, cuál- a ver. en cuál cuaja. Sí. Entonces yo me acuerdo que en esa época competí en la pista, en la ruta, hacía ciclomontañismo, pues yo alcancé algunas veces a entrenar con Bernal, con Brandon, sí. ¿Son contemporáneos? Sí, 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 con Bernal somos del 97 Ok. y Brandon es un año mayor, creo. Ok. Algunas veces entrenamos juntos, pero no, esa gente estaba, parce, otro nivel Andaban adelante, durísimo. andaban mucho, súper habilidosos en la bicicleta. Yo me acuerdo que yo iba a entrenar con ellos y no, eso me tocaba era ir a caminar allá por todo lado porque esos manes se tiraban así unos volados y yo, uy, marica, no, yo por ahí no me tiro, hágale, y que va, por allá me caí un par de veces y volvemos a lo mismo, como que realmente como cuando el nivel está tan alto, pues ya uno como que ya no le gusta, entonces yo no, más bien yo sigo con mi proceso en la ruta, la pista. De juvenil, pues fui campeón nacional de la Madison, Ok. entonces, pues eso fue un Claro. resultado muy bacano. Y ya ese año que ganamos en la Madison es con otro compañero, eso es una prueba de A2. A él lo llamaron a la selección Colombia para competir en el Panamericano y yo me fui a competir a Europa de juvenil. Ok. Entonces estuve 3 meses en un equipo que se llamaba Punta Galea en Bilbao Ok. y ahí estuve. ¿Y qué tal la experiencia? Chévere. Realmente usted como que se le abre el mundo porque yo me acuerdo que con 17 años y esa vez me tocó como que el vuelo iba a Ámsterdam o algo así y yo perdí el vuelo. Ok. Como que estaba muy cerquita la conexión, perdí el vuelo y fue como, pucha, no. Entonces le toca a usted solucionar y como que se enfrenta a un montón de cosas que realmente sacan como lo mejor de usted, como Claro. volvemos a lo mismo, como ese carácter que usted tiene, no solo en el deporte cuando lo practica, sino como en todas esas situaciones que lo enfrentan. Entonces usted con 17 años, yo no sabía hablar inglés Ok. porque pues, pues yo estudié en un colegio distrital y pues la educación no es que fuera mala, pero y a mí realmente también me valía huevo el estudiar inglés. Ya, ay, yo que voy a estudiar inglés, ¿eso para qué? No lo veo importante. Y en ese momento yo no lo veía importante, pero claro, cuando yo perdí un vuelo y le toca como empezar, fue pucha, ¿cómo será que se decía? Y yo hubiera puesto Claro. atención y entonces Claro, se enfrenta a ese difícil. tipo de cosas. Usted iba solo, o sea. Sí, pues, iba- solo, como mis papás no podían ir de nada, pues Claro. porque esa época era dura. Sí, sí. Y allá llegué y ya en Bilbao pues me recibieron todo y fue muy cool, fue como aprender realmente la cultura del País Vasco que tienen hacia el ciclismo, es increíble y yo creo que fui muy afortunado de haberla podido vivir con ellos así desde juvenil. ¿Qué nota? Porque, bueno, cuando uno escucha la mayoría de historias así como pues, de esos viajes, esas cosas, suelen ser como historias medio negativas, ¿no? De la mayoría de ciclistas jóvenes que pueden llegar, como de lo difícil que puede ser, pero me parece muy chévere y muy interesante como pues la manera en que usted lo vivió, la manera en que pues sí, vio algo positivo pues de todo lo que estaba viviendo. Siento que es una chimba. ¿Estuvo allá cuánto tiempo? En Bilbao, en ese equipo estuve un año y ya luego pasé a Sub-23, Ujú. estuve con el equipo de GW. Ajá. Ya otra vez regresó a Colombia. Sí, ya correr regresé a aquí. Colombia, entonces estuve ese primer año con GW. Yo cuando llegué, como que empecé a entrenar muy duro para la Vuelta del Porvenir, que es la Vuelta a Colombia pues para juveniles, y me lesioné una rodilla. Ah. Entonces me tocó esperar como 4 meses o así, sin nada de bicicleta, y firmé, pues tuve la oportunidad de estar con GW, y no, eso fue un estrellón de realidad, el berraco, porque pues eran las mismas carreras con Oscar Sevilla. Ok. Entonces era como, pucha, yo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Como yo vengo acá,
4 meses parado, tal, y me acuerdo que mi primer carrera fue una clásica de Girardot, y me acuerdo que la etapa reina era como, salíamos de Girardot, pasábamos por Biotá, subíamos al Salto del Tequendama y bajábamos a Fusa. Eso es una etapa a la berraca, yo ni siquiera pensaba que fuera a terminar. Terminábamos en Fusa y al otro día volvíamos a Girardot. Okay. Y esa etapa pues yo ni siquiera pensaba que iba a poder terminar y fue pucha el dolor de espalda, yo me acuerdo cuando crucé la meta, yo ni sé quién ganó por allá, pero pues sabe como que eran cosas como, fue pucha, ese es un choque muy duro de realidad cuando usted viene de una categoría donde es que yo era campeón nacional de la Madison tal y usted se jura, pero claro, cuando usted ya llega a sub-23 es un salto muy duro. Claro. Porque lo que le digo, acá en Colombia, por ejemplo, no hay carreras únicamente para sub-23, sino que es de una vez con todos los tigres. Con los viejos y todo. En esa época yo me acuerdo que estaba Fabio Duarte, Oscar Sevilla. No, pues es que hay un montón de cocos que se le juro se le escapan a uno. Pero de nuevo como que listo, era entender ese proceso y reevaluar todo. Al siguiente año corrí con EPM, con el equipo de don Raúl Mesa, y ya al tercer año de sub-23 me fui a Europa a competir con Greenwich, con el equipo de desarrollo. Ok, y estos procesos, digamos en el Greenwich, ¿usted llega y igual, o sea, lo contratan y toda la cosa? ¿O digamos va como una apuesta a que si lo hace bien, ahí sí lo contratan? Pues yo llegué allá contratado, o sea, creo que... Y hay un tema que es como... La gente siempre lo referencia a uno, o por lo menos sentía que me referenciaban, es que usted es el hermano de Esteban, claro. el hermanito de Esteban, y siempre estaba como eso por delante. Entonces cualquier mérito que yo hacía o cualquier paso que daba en mi carrera era como, es que obvio, su hermano lo ayudó. Y como que siempre estuvo eso por delante. Sí. Y por más de que uno intente como, no, eso no me afectaba, pues yo ahora que ya lo pienso y que ya crecí un poco, como que dije, oiga, sí, eso hasta de pronto sí estaba ahí como en la cabeza. Claro. Entonces, claro, preciso, pues yo llegué a Greenwich y eso, llegué contratado como para el equipo de desarrollo, 1 año de oportunidad. Ya, y me acuerdo que Neil Stephens era el director del equipo ya del World Tour, y él sí me dijo como, ya vea, acá usted está es por cosas, por méritos suyos, porque le creemos en sus test, en sus cosas, y pues le estamos apostando. O sea, acá nada de que porque su hermano habló, no sé qué, pero pues eso lo sabía él y lo sabía yo. Claro. Y el resto de la gente como, trajeron de... Eso es de gratis, tal. Y ese primer año yo me acuerdo que también fue muy duro, porque como que no logré consolidar mucho como ese primer choque con la competencia en Europa. Entonces no terminé muchas carreras. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere? O sea, como ¿por qué no terminaba? ¿Como cansancio? ¿Puro pues cansancio? Ya ves, yo creo que por ejemplo en este momento, y yo creo que también era con todo el amor que mi hermano y yo lo hacíamos, como uno cae muy fácil en ese pecado de más es mejor. Sí. Entonces usted trabaja, y que lo estuvimos hablando antes de empezar a grabar, como usted ya trabaja 40 horas a la semana, usted dice, no, yo me voy a trabajar el fin de semana también. Y es una entrada extra que, vea, acá le dio cámaras, todo, ¿sabe? Pero sí. Cuando usted se da cuenta, usted ya no lo está disfrutando, ya no está chévere. Pues un poco así me pasó, que en esa época pues como que yo no entendía que mi hermano y yo teníamos procesos diferentes. Entonces póngale que yo con 20, 21 años empezaba a hacer semanas de 30 horas, que pucha, eso es duro. Claro. Pero claro, usted después compara con esos procesos de esos pelados en Europa y sale un man como Pogačar con 23 años ganando el Tour. Entonces es como, pucha, sí, hay que tener cuidado, pero ¿hasta qué punto? Entonces, bueno, es como un tire y afloje ahí, como que realmente se vuelve algo muy personal, y en ese momento yo creo que caí en ese, y a lo que iba hoy con eso es que caí en ese pecado de más es mejor. Entonces póngale que yo con 20 años entrenaba lo mismo que mi hermano que iba a competir en el Giro de Italia, y el man quedó segundo. Entonces yo decía, es que pana, si este man no sabe, o el mismo entrenador, yo creo que me entrené el mismo entrenador de mi hermano, que lo pusieron, se llama Mark Watt, y Mark me ponía en sesiones duras, y pues yo decía, si este man no sabe,
que es un man del World Tour, científico, como fisiólogo, lleva 20 años en el deporte, pues no sabes nadie. Y yo le creía ciegamente. Usted dice que fue demasiado para... Fue demasiado, para entonces claro, yo llegaba a las carreras ya cansado. Claro. Entonces pues yo en las carreras tenía calambres, Ok. pero entonces cae uno de nuevo como en ese error, no, yo tengo que entrenar más y competir más y más y más, y cuando se da cuenta pues ya, hermano, ya no va ni de la mano. Claro. Y tal vez en esa época lo que me beneficiaba más era entrenar menos. Ujú. Porque lo que le digo, por ejemplo, ahorita mis semanas se promedian de entreno entre 14 y 16 horas. Yo no entreno casi, pues más de 20, muy poquitas veces. Y pues los resultados ahora que estoy compitiendo en otra disciplina, tal, como el ritmo seguro es otro, pero pues los resultados llegan. Ujú. Entonces, Le ha funcionado más así. Tremendo. A mí me parece muy interesante también lo que usted acaba de mencionar, todo el tema con su hermano. O sea, yo obviamente creo que sí, eso es evidente en términos de pensar como que la gente suele suponer que, sí, como que le quitan, el tener, digamos, que ese gran referente al lado suyo, como es el hermano de Esteban Chávez, entonces básicamente su hermano se vuelve un poco la vara de comparación, ¿no? Como, Total. Esteban hizo esto a tal edad, no sé, estoy suponiendo, no sé si eso pasó, pero de pronto pasa así muchas veces, pasa o no pasa, pero yo siento que uno lo puede percibir así, o uno puede Sí. sentir como esa carga un poco de, la gente... Sí, la gente no le da valor a lo que hago por lo que estoy haciendo, sino sí, atribuyen a otras cosas y pues puede caer en eso. Y yo creo que eso también para la cabeza, como usted lo mencionaba, puede ser duro, ¿no? Porque yo creo que verlo a usted ahorita, yo siento que está en su camino, o sea, como que es usted, o sea, como que ya uno bueno, ya no, porque yo no lo conocía antes, pero yo lo veo a usted y no pienso en su hermano, o no pienso Sí. como, no, sí, el hermano de Esteban Chávez, entonces... no sé, tiene que ser ciclista profesional y hacer tal cosa, sino como que usted ya es como un individuo que ha logrado encontrar su camino, sus gustos, su manera de Sí. hacer las cosas, sus pasiones, y eso me parece muy chévere porque yo siento que, o sea, que si llevamos esta conversación alrededor del deporte, pues tenemos su ejemplo, pero yo creo que eso, digamos que se traslapa como a muchas cosas de la vida, ¿no? Como que uno muchas veces se compara, la Sí. comparación es muy dura, se pone de pronto metas que otros le quieren poner a uno simplemente porque asumen que uno tiene que llegar a algún punto y Sí. uno carga con eso y de repente se da cuenta como, no, yo no, o sea, yo Sí, no, que eso no va. me gusta, o, Sí. sí, o porque mi papá es médico, yo tengo que ser médico, bueno, como es todo ese tipo de dilemas humanos, siento que en el deporte, bueno, en una persona como usted que tiene una realidad de que su hermano es un profesional y pues ha tenido un montón de triunfos y todo, pues eso es una realidad con la que usted tiene que lidiar y me gustaría saber, sí, cómo hablar un poco más de eso, cómo ha lidiado usted con eso, porque yo siento que aquí puede haber un mensaje muy importante pues para todos nosotros, para todas las personas, de cómo uno encuentra su propio camino, o sea, uno cómo halla su camino y descubre, sí, su rumbo. Juan, yo creo que yo en algún momento siempre me he dicho como, tengo que ser fiel a lo que yo creo, a lo que me gusta, como el mensaje es como, Juan, sea fiel como a la gente igual, si llegan a este punto, porque yo no sé ya cuánto llevamos, pero si llegan a este punto Obviamente es como... van a llegar la gente que ve esto es porque le gusta. Pero a lo que voy es... El mensaje es, o sea, sean fieles a lo que ustedes creen y lo que les gusta hacer. Que el camino empieza a llegar por sí solo. Claro, no va a llegar usted sentado en un escritorio y, es que a mí me gusta, yo quiero ganar el campeonato mundial. Y eso, parce, no le va a llegar así como usted gana el campeonato mundial compitiendo, yendo al gimnasio, cuidándose en la comida, entrenando duro. Y todo eso es lo que lo va a llevar a usted a ganar el campeonato del mundo o no. Entonces, eso es los sueños y como las metas como inmediatas que usted se pone. Cuando yo dejé de competir en la ruta, yo lo que le estaba hablando ahora temprano, como que yo dejé de... como que perdí mucho mi identidad, y eso fue una conversación que tuve con un muy amigo mío que se llama Santiago Alzate, que yo creo que después de esa conversación todo el chip me cambió mucho. Que él me decía, es que es normal que usted se sienta como se siente,
porque usted ya no sabe qué le gusta. ¿Cómo se sentía? O sea, ¿cuál era? Entonces, póngale que para mí era muy fácil decirle a la gente, oiga, yo soy ciclista, como Brian Chávez es ciclista, porque, pues, parce, es mi sueño, es lo que he hecho toda la vida, desde que tengo 13 años, mi familia hace ciclismo, yo como esto porque soy ciclista profesional, porque sueño ganar el Giro de Italia, por aquí, bla, 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 bla. Como voy a Europa, vivo 3 meses, como que uno todo lo tiene así como pu. Pero cuando yo me retiré, era como que, a mí qué me gusta hacer, por qué lo hago, para qué. Yo sí me voy a poner a trabajar, pero ¿en qué? Es que ¿qué me gusta? Claro. Entonces, esa conversación que le digo con Santiago me ayudó mucho porque él me decía, es que es normal porque usted posiblemente perdió su identidad. Entonces luego yo me acuerdo que muchas noches cogí un cuaderno y empecé a escribir un montón, porque me empezaron a salir miles de preguntas. Me acuerdo que una noche cogí y empecé a escribir por qué, para qué, por qué la gente, por qué esto, por qué aquí, bla, 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 bla. Y alcancé a escribir más de 1000 preguntas. Y luego entonces, como en ese trance que estaba pasando, empecé a intentar contestarlas todas. Y había muchas preguntas que no tenían respuesta, sino las únicas respuestas que yo podía dar eran las que tenían que ver conmigo. Y en medio de todo ese ejercicio, a mí lo que como que caí en cuenta que a mí lo que me gusta es competir. Okay. Entonces, sea en lo que sea, como si usted dice que va a correr más rápido que yo, ya ve. Venga, Ya, nos vemos en 8 competencia. días ya y le voy a mostrar que es mentira. Pero entonces era competir en una bicicleta, que es lo que a mí me da esa libertad y poder viajar, conocer, me gusta mucho. Y ahí fue cuando llegó el gravel un poco a mi vida, que pues fue pucha, me dio esa oportunidad de competir y que era algo que está creciendo en el país ahora mismo. Entonces, claro, en medio de todo ese proceso llegó Julián Núñez, que es mi entrenador, y yo le dije, Juli, vea, yo lo que quiero es, creo que en ese momento era como competir contra los tiempos de Strava. Okay. Como, no, todos esos influencers y todas esas huevonadas, yo quiero ir a cazar comps en todo lado. Y esa era mi meta cuando yo empecé a entrenar con Julián. Entonces, claro, había un montón de trabajo que hacer y empecé a hacer algunos comps ahí como en Tenjo, tal, como intentar. Sí. Y, uy, pucha, aquí estuve por 30 segundos, tengo que volver dentro de 8 días. Y como que poco a poco empecé a tener cierto nivel, pero pues competir por un com, pues como que, claro, sí, es chévere, pero a mí lo que me gusta es tener un número en la espalda. Entonces, llegó Transcordilleras a mi vida, el primero que competí. Y ese año llegó Lorenz Stendham, Peter Estetina. Y claro, era un recorrido muy duro, 28.000 metros de desnivel en una semana. Y claro, teníamos jornadas de 5 horas como otras de 8 horas y media. Entonces era como fue pucha. Y a mí lo que me gustaba era eso, competir. No es otra cosa. Entonces competí aquí, competí allá y como que poco a poco se me fue creciendo la cosa y pues así un poco. Entonces, a lo que íbamos con todo esto era que el mensaje es, sea fiel a usted mismo y realmente a lo que le gusta, que el camino poco a poco se empieza a abrir, ¿sabe? Tremendo. A mí eso me parece, sí, justo pensaba eso cuando le estaba diciendo y yo creo que eso pasa, que a veces de pronto uno tiene un objetivo mayor, como el gran sueño, ¿no? Y no tiene muy claro cómo llegar allá, pero yo siento que cuando uno empieza a seguir sus pasiones o lo que le da propósito o esas cosas que arden dentro de uno, como que el empezar a caminar va abriendo, pues va abriendo el camino, como que lo va guiando a usted mismo y a mí me parece como muy chévere ahorita que nos cuenta pues que está dedicado al gravel y que ahorita es como su deporte, pues no, es un o sea, se llama como deporte, ¿sí? ¿no? Sí, o sea, es como, una modalidad. Claro, una modalidad del ciclismo, sí. Entonces, esta modalidad, pues usted está dedicado completamente y le está yendo muy bien y me parece tremendo porque, claro, o sea, como que no es solamente como un cambio que se hubiese podido dar por performance, como, no, aquí de pronto me va mejor por tal cosa, sino que hubo un proceso como de conocer un montón de cosas suyas, de responder preguntas, de estrellarse, de pronto de frustrarse con respecto a muchas vainas y encontrar que dentro de eso pues se ha abierto un camino. Y digamos que a mí me gustaría que nos hablara un poco también de
pues de eso, o sea, como Brian Chávez ahorita, pues para los que nos están viendo, si siguen a Brian en redes sociales o pues si han visto o si han visto a Brian competir o han escuchado de él en competencias y eso, usted ahorita es una persona que está construyendo casi que una marca personal alrededor de lo que hace deportivamente. Y digamos que aquí no quiero poner como, no, se está volviendo influencer o algo así, pero creo que no lo hace de esa manera, sino que usted está apostando a mostrar el deporte de una manera diferente, a competir, como usted dice, a competir en diferentes lugares. Entonces, que nos cuenta a todos cómo ha sido ese proceso de construir su marca personal, por decirlo así, a través del deporte, cómo se proyecta también un poco y cómo ha sido ese camino para construirla y levantar aliados alrededor de esa construcción de propósito y de marca. Pucha, pues, vea, Juan, yo me retiré de la ruta en el año después de la pandemia. Uh-huh. O sea, ¿y por qué se retiró? O sea, es decir, ¿hubo algo que usted diga, no, aquí esto fue el punto de pues, ¿cómo fue vea que siempre la conversación con mi papá desde que yo era juvenil, desde que era bien chiquito, la conversación fue, usted cumple 23 años y no está en un equipo en Europa o como viviendo de esto y ya toca tomar una decisión. Okay. O sea, le vamos a apostar duro, pero si llegamos a este punto, ahí está, o sea, pues, listo, como todo bien, y yo, listo, hágale, o sea, vamos a apostarle duro porque para estudiar, la conversación que siempre tuvimos, la conversación fue, para estudiar usted tiene toda la vida, o sea, si usted igual empieza su carrera con 50 años, usted puede hacerlo, pero para ser deportista de alto rendimiento, es solo una oportunidad, claro. Y usted tiene que aprovecharla y hacer lo mejor posible y trabajar muy duro por eso. Es solo una. Tremendo. Entonces, eso realmente fue como, listo, hágale. Entonces, listo, yo estuve en Europa esos años y o sea, yo realmente viví mucho, aprendí mucho, realmente estando con el equipo aprendí pues 2 idiomas, viajé por América, Asia, Europa, como que conocí un montón. Y luego el proyecto de desarrollo se acabó y yo firmé para el equipo de Caja Rural. Okay. Y fue el año de la pandemia. Entonces, claro, volví a Colombia y ese año después lo que hicimos fue como, venga, hagamos como para mantener el sueño vivo, como, oiga, no, venga, competimos aquí y allá. Pero pues ya realmente era como nosotros poniendo la plata para ir a competir. Okay. O sea, realmente como mi familia, como no, usted lo quiere hacer, parce, metámosle duro. O sea, ese es su sueño, hágale. Y yo me estaba convenciendo de eso hasta que yo dije, este no es el camino tampoco. O sea, ¿sabe? Como ya voy en reversa. Sí. Listo, el sueño iba para Europa y normalmente el paso era, listo, estoy en un equipo continental, pues es pasar a continental profesional, por lo menos. Y no, el proceso antes se devolvió y ya tocaba poner plata para ir a competir. Y yo decía, no, así no. Entonces, en ese punto, yo dije, nunca en mi vida vuelvo a pagar para ir a competir. Y así fue como tomé la decisión. Entonces, como que paramos de competir, todo... Y fue teso porque pues realmente como que yo había tomado unas decisiones, se creó un equipo, había como una infraestructura detrás y yo mismo eché el reversazo, como que, ¿sabe? Como que al final salí con un chorro de babas ahí como para mi familia y yo dije, no, ni abate, o sea, nunca más en mi vida vuelvo a pagar para ir a competir. Entonces, luego pues ya estaba Brian Chávez, parce, sin saber qué hacer de su vida, como odiando mucho la industria, el deporte, todo. Entonces luego yo me acordaba de esos años, como antes de eso como que empecé, listo, ¿qué me voy a poner a hacer? Como tengo que estudiar, evidentemente tengo que sacar una carrera adelante como para al menos tener algo, porque pues listo, usted ha viajado por todo el mundo y todo, pero pues qué, o sea, usted tiene que justificarlo también, ¿sí o qué? Entonces en ese momento me acordé mucho de esa época cuando empezamos a movernos para un lado, para el otro, y siempre me acuerdo que en el colegio yo empecé a vender dulces,
Okay. porque pues la situación era dura en la casa, entonces pues yo también como que sentía un poco esa responsabilidad de ayudar y con 10, 12 años yo estaba vendiendo dulces pues para apoyar en la casa, al punto que alguna vez habré pagado un recibo o cosas así que, ¿sabes? Mi papá ya en un punto de como, Tranquilo. venga, ¿usted de dónde está sacando la plata? Como sabe, como usted cómo lo está haciendo. Pero pues yo me la hacía y bien. Entonces, luego de conectar como todo ese pasado y un poco esas habilidades, fue como, no, a mí lo que me gusta es vender. Y ese momento de la negociación me gusta mucho, pues voy a empezar a estudiar marketing. Okay. Entonces empecé a estudiar marketing ahí en la Universidad del Bosque y luego empecé a competir. Entonces yo dije, listo, como que estoy aprendiendo cosas que me las puedo aplicar a mí mismo. Entonces literalmente empecé casi como poco a poco y ahí fue donde me di cuenta que realmente si usted también quiere hacer cosas muy valiosas en la vida, pues usted tiene que de nuevo como trabajar duro y estudiar y leer mucho y aprender como para... Si usted, aunque sea deportista, pues usted tiene que aprender a aplicarse un montón de cosas para poder ser atractivo para las marcas, como no solo poder vender un resultado, por ejemplo, que pues la persona que gana, pues fácil lo contrata un equipo y tal, pero pues por ese background que yo había tenido, donde pues me había retirado de la ruta y sabe, como que un poco lo sentía como un fracaso, pues tenía que empezar a construir como esa marca que usted nombraba. Pues que yo en medio de todo como que era consciente, pero no era consciente de eso, como no, yo lo que quiero es ir a competir, pero pues claro, al final cuando usted se da cuenta, pues tiene que empezar a generar todo un producto, pues para que sea atractivo para las marcas, para que pues yo pueda ir a competir. Entonces, claro, generar videos, fotos, el viaje, interacción con las marcas, con las personas, pues como que todo eso son cosas que aprendí en la universidad para podérmelas aplicar, para hacer lo que me gusta, que es competir. ¿Qué nota? Bueno, entonces si hay marcas, ya saben que pueden Sí. contactar a Brian para sí, lo que ahí. necesiten. Sí, eso está tremendo porque, sí, pues al final lo que usted decía ahorita como con respecto a la universidad y a la vida de un deportista de alto rendimiento, es que es verdad, o sea, yo siento que el deporte, yo una vez escuchaba a un autor que se llama Matt Rendell, que escribe, bueno, es un man de Inglaterra que escribe libros de ciclismo y le gusta mucho Latinoamérica y Colombia, ha escrito varias cosas de Colombia, y el man hablaba en un libro acerca del ciclismo colombiano, y el man decía que a él le parecía como salvaje lo que tenía que vivir un niño que soñaba con ser ciclista. Y mencionaba como el caso de Nairo, como que aquí la gente, claro, salió Nairo, bueno, como esa generación de nueva, pues ya no tan nueva, de ciclistas que lograron cosas gigantes. Entonces los niños empezaban a soñar como yo quiero ser el próximo Nairo, y todos entraban con ese mismo sueño. Decía, entran 5.000 niños a una escuela o pues a un proceso con ese sueño, y en el siguiente corte tal vez ya son solo 50 niños y pues los otros miles, sí, ya está, con el corazón roto, o sea, como con esos sueños pues destruidos en cierto momento. Y él decía pues que pues en el ciclismo y en general en el deporte suele ser muy cruel como todo ese proceso de selección, sí. porque al final, claro, queda gente pues sí, como con unas condiciones increíbles, una cabeza increíble, bueno, como, o sea, unas condiciones hechas para ese propósito específico, pero en el camino queda mucha gente y lo que... O sea, como que muchas veces se piensa como, no, fracasó en el deporte o algo así, y pues como que no, o sea, para nada. Sí, total. O sea, como que sí, es como si yo sueño con ser presidente de Apple, probablemente, o sea, si yo intento hacer eso, no se puede que llegue, pero probablemente hay muchas posibilidades Total. de que solo uno vaya a llegar a esa posición, Claro. y miles vayan a quedar en el camino. Entonces también como que creo que a través de esa historia es muy chévere ver como eso, como aprender que... Sí, que los no, o que de repente decidir algo, ir a muerte y que no salga, está bien, o sea, Sí, como pues total. listo, o sea, no salió esto, seguimos adelante, recojo lo que aprendí de aquí, sigo adelante. Y ¿sabe qué es la otra cosa también? Como muchas veces uno tiene que ser también como muy piadoso con uno mismo y valorar todo lo que aprendió. Entonces póngale que cuando yo me retiré, yo decía, no, es que yo odio el deporte, eso es una industria como súper maluca, como, y yo también como dándome mucho látigo, no, soy un fracaso, no sé qué, para mi familia, yo mismo, tal. Pero claro, cuando después yo lo veía en retrospectiva, es que fue, pucha, aprendí a hablar inglés, aprendí a hablar italiano, me pude comprar una casa, viajé por
América, Europa, Asia y tengo 23 años. Claro, sí, es una... Es como, O sea, es una apuesta en la que ganó demasiado. gané mucho. Sí, sí. ¿Sabe cómo ese pasaporte está lleno de sellos? Gracias al ciclismo. Y además tiene nivel para montar bien. ¿Sabe cómo fue pucha? Uno no puede ser o sea, uno no puede ser desagradecido. Exacto, está muy bueno. Con lo que ha vivido también, porque seguro hay un montón de cosas que, listo, no se le cumplió el objetivo, pero pues, o sea, con cuidado porque uno aprende un montón de cosas. Claro, y hay que tener como la capacidad de poder verlo, ¿no? O sea, como Total. lo que se está viendo, porque uno se le puede ir solo pensando en no salió, no sé qué, en enfocarse como en cosas que al final, o sea, se pierde de mucho de lo que Sí, está alrededor. total. Ahora, bueno, usted ahora como gravelero, digamos que en el ciclismo, no sé si ha visto, si usted, obviamente usted ha sentido eso, que hay como parches, ¿no? Como el de ruta con el de montaña y el de gravel y todos se tiran ahí como su vaina y que, bueno, el gravel es como el que muchos le tiran, ¿no? O sea, Sí. en ruta es como, ay, no, el que hace gravel, no, que bobada, esas bicicletas van a pasar de moda, no sé qué. Usted se lanza a esa modalidad del deporte y está haciéndole un montón y esa vaina ha crecido un montón en el mundo y es como, sí, como una modalidad que pues que tiene un montón de cosas buenas y que ha crecido pues, en todo el mundo. ¿Usted cómo se ve ahí? Como o sea, ¿por qué le recomienda el gravel a la gente? Porque el gravel es chévere. Pues, vea, el tema cuando yo hacía ruta era que yo iba a La Vega o iba a Pacho o uno va a La Cuchilla o sube patios y yo decía, listo, si yo subo de la rotonda de Hamacas al Alto del Vino en menos de 50 minutos, estoy muy bien. Okay. Y sabe como que usted sabe dónde apretar, dónde como que hay que tenerse un poquito porque ahí es más duro, tal, y luego aprieta. Y un poco como que, o sea, no es como, eso no está cool porque al final las velocidades que usted tiene en la ruta, eso es impresionante. O sea, eso es muy, muy chévere y eso es una de las cosas que más me gustaba. Pero, por ejemplo, siempre que yo escogía una ruta, como en mi casa, por ejemplo, yo tengo 3 caminos a donde ir. Entonces voy para Zipa, voy para la rotonda de Siberia y salir como para Mondoñedo, o voy a Siberia y volteo para el Alto del Vino. Okay. No hay más opciones. O sea, listo, ya en la ruta, como que en el camino usted encuentra otros caminos, tal, pero poco más. Pues en el gravel, en el mismo punto donde estoy viviendo cuando entrenaba en esa época, y tengo 7 lugares o 7 direcciones para donde ir. Okay. Hay más Entonces, posibilidades. claro, es más posibilidades y como que puedo conectar una semana tras otra sin repetir ruta. Okay. Entonces eso a mí me gusta mucho y realmente por más de que una subida sea igual o que usted sepa, no, aquí es más duro, tal, si ha llovido, el Claro. terreno cambia. Claro, hay muchas variables. Y si está muy seco, entonces el terreno cambia también. Y eso pues lo hace distinto. Entonces probablemente usted se vaya a demorar más o menos, pero pues como que el factor del tiempo es y no es tan importante. Y entonces había otra cosa que, por ejemplo, cuando uno compite en el gravel, en la ruta normalmente el que es más fuerte, con todo el apoyo que da y todo, pues si es el más fuerte, pues pone el martillo en la mesa y como los revienta a todos. Y que se agarre el que pueda. Sí. En el gravel, si usted es el más fuerte, pero no tiene suerte, Claro, ya puede ve, quedarse. se queda como se queda porque no hay carros. O sea, realmente usted tiene que ser súper autosuficiente. Como usted se pincha y si usted no sabe pinchar, está jodido. Sí, es una aventura diferente. Es una aventura diferente, ¿sabe? Entonces, como que realmente usted sabe que probablemente como que usted llega a la carrera y usted ya tiene unos corredores de referencia y usted dice, uy, este man es fuerte, este man es fuerte, este man es fuerte. Claro, arranca la carrera y usted puede ver que en una bajada se pincha uno de los manes que usted dice, pucha, se abrió más la carrera. Sí. Tengo más posibilidades. O sea, yo por lo general nunca he sido uno de los corredores más fuertes en las carreras, siempre como que vengo ahí como que yo siempre he sentido que estoy como un poquito detrás. Pero pues esa es como como yo creo que el síndrome del impostor de uno. Pero a lo que voy es que siempre la carrera está muy abierta.
sin importar si usted es de los más fuertes o no. Claro, chévere. Aunque bueno, también, o sea, la percepción que muchos tienen de gravel es como, se va más tranqui, como que es más paseíto y eso, pero yo una vez salí con unos amigos que hacen gravel y salí a tomar unas fotos, iba con bicicleta de montaña y yo decía, o sea, esto es duro. Sí. O sea, como que igual se va duro, entonces como que eso es un poco mito, pero también me pareció como impresionante que usted fue el año pasado cuando estuvo en la final de TNC. Sí. Que usted en una bicicleta medio gravelosa, o sea... Sí, una bicicleta, era de gravel. Una bicicleta de gravel. La cambié fue las ruedas. Ok, una bicicleta de gravel con ruedas de ruta estuvo al frente de la carrera, o sea, de que llegó en esa final. Cuarto. De cuarto, con gente que era, pues que son tremendos escaladores Sí. y no sé qué, y con sus bicis súper livianas y todo, eso tremendo, ¿no? O sea, como Sí. que siento que eso da un poco de, como de mérito, ¿no? Como que no, llegó en la gravel. Pues sí, no sé, como que lo que le digo, o sea, el tema para mí es competir. Ya. O sea, como que en cierto momento de mi vida yo me hubiera preocupado, uy, no, yo estoy dando mucha ventaja, venga, tal, como eso no, me toca conseguirme una bicicleta para poder competir contra ellos, pero pues volvemos a lo mismo, si sale bien, si sale mal, en este momento de mi vida ya eso no, como sabes, es como, listo, el Colombian Challenge es una carrera muy importante en el nivel amateur aquí en Colombia, pero realmente eso me sirvió de preparación para el campeonato del mundo. Ok. Entonces, como sabes, esos tipos de estímulos, todo, pues, son lo que le sirve el competir. Claro. Entonces, claro, competir en la misma bicicleta que voy a competir por más de 6 horas, pues qué mejor que eso. Claro, y en la cabeza seguro también le da un puntico, ¿no? Como Sí. pensar, bueno, le aguanté a gente muy buena en una bicicleta que no estaba supuestamente para esto, Pues, puedo estar mejor. pues vea que ahí está el tema como de uno se puede dar esa palmada como, juepucha, hubiera sido mejor en una bicicleta de ruta o como, ay, juepucha, quedé cuarto en una bicicleta, pero realmente yo creo que a este nivel en el que estábamos compitiendo, la bicicleta puede no ser tan importante, o sea, Ok. realmente es más la fuerza, como en una subida de ahí para arriba, o sea, la bicicleta que tengo en este momento, la Specialized Crux, pues, parce, eso es un tote de bicicleta, y para ese nivel en el que estábamos compitiendo, yo creo que ya era más la fuerza que otra cosa. Increíble. Por ejemplo, ya este año logré clasificar al campeonato nacional, fui con la Liga de Bogotá al campeonato nacional de ruta, Ok. y ya yo dije, uy, no, ya con esas fieras que era Rigoberto Urán, Nairo Ok, Quintana, ok, Esteban ok. Chávez, ¿sabe? Como gente que está ya como en la ruta 100%, yo dije, uy, no, ya en esta Tiene que ir bici, con en esta todo. de gravel ya no puedo, porque listo, a Claro, pesar de ya. que sea un carro de carreras, como poner un carro de rally a competir con una Claro. Fórmula 1 en una pista de Fórmula 1. Claro. Pues, parce, las cosas para lo que son. Sí, sí, sí. Entonces ya en ese nivel que estábamos compitiendo campeonato nacional de ruta y todo, pues ya yo dije, uy, no, ya Hay que toca... ir con todos los juguetes. Sí. Claro. Sí, claro, eso es otro contexto. Y bueno, usted entonces también ahorita llegó de competir afuera del país y todo eso. ¿Cómo ha sido la experiencia con eso? O sea, yo siento que, claro, ¿usted qué se considera, recreativo o profesional del gravel? No, ¿sabes? O sea, yo creo que está ahí esa línea, porque hay eventos en los que, por ejemplo, aquí en Colombia he intentado participar y es como, no, es que usted es amateur, usted es profesional, Ok, pero, parce, yo no puedo vivir de esto. ok. Y entonces yo intento ir a un equipo profesional, como a competir en una carrera profesional y es como, no, es que usted es amateur. Claro. Entonces, Está ahí en el no sé limbo. ni qué soy. O sea, al final a mí lo que me gusta es competir en gravel y listo. Y en Europa, ¿cómo fue la experiencia de competir? Pues supongo que con gente también, con mucho nivel, como, bueno, gente, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? Oiga, pues, vea que, o sea, y este es donde está el tema, porque, por ejemplo, Traca es una carrera como de las más importantes de Europa, y habían manes que fueron profesionales, como un man como Greg Van Avermaet, que quedó octavo, y, parce, ir en el grupo con ese man era como, oiga, déjeme tocarlo, ¿sabe? Como que pues, ese man ganó París-Roubaix, campeonato del mundo, fue campeón olímpico, no sé si campeón del mundo, pero sé que campeón olímpico, ganó París-Roubaix, pues es líder del Tour, ¿sabes? Un man es que, juepucha, son manes serios, Sí, pero pues el man ya no es profesional, entonces es una carrera como amateur, con un nivel tremendo.
con un nivel tremendo, pero es que en esa misma carrera, por ejemplo, estaba un man como Carlos Verona, Ok. que está... Él ya ahorita- se retiró, sí. se No, retiró. ese man está ¿Sigue ahorita con el corriendo Movistar? en el Tour Ah, no, ya con no está en el Trek. Movistar, ¿no? Él salió del Trek, sí. Entonces, ¿sabes? Son manes que están en esa misma carrera y es un man que, por ejemplo, no pudo terminar la carrera. Ok. Entonces, como que eso habla de la dureza Claro. un poco como, o no sé, póngale, luego está Unbound, que la ganó Lachlan Morton, que entonces es un man que Esa no fue la lo del ponen... sprint ese final, Sí. que fue todo de video. Sí, entonces es un man que no lo ponen a competir en las carreras de ruta, porque no, pero cuando va a competir en gravel, pues el man la rompe. Entonces, póngale que en esa carrera estaba Matej Mohoric, Ujú. y el man creo que ni terminó también esa carrera. Ah, sí. Entonces, es como... Claro. Cada uno tiene como sus destrezas Sí. en diferentes contextos. Bueno, después de una pausa, Sí, qué pena. Ya estamos. volvemos. Bueno, no, yo creo que, pues, que nota que esté compitiendo en Europa, que nota que esté compitiendo en ese nivel. Con respecto a usted, al futuro, ¿qué tiene planeado? Por ejemplo, en gravel hay cosas así como, o bueno, no en gravel, como a usted le gustaría, cosas así como la Titan Desert, bueno, como ese tipo de carreras así todas Sí, épicas. pues vea que yo creo que volvemos a la simplicidad como del por qué estoy en este momento de mi vida haciendo lo que hago, que es, a mí lo que me gusta es competir. Entonces, ¿sabes? Si en algún momento de mi vida se llega a presentar la oportunidad de competir en la Titan Desert, pues Se metería de sí, una ¿por qué vez, no? obviamente. Hágale, venga, camine a ver qué es lo que pasa Sería por una allá. chimba, o sea, ojalá, sí, ojalá. Sí, alguna vez yo me acuerdo que hablamos con Esteban de que en el momento que él se retire de la ruta, Meterse a... ir a ir la a Titan parejas. Desert alguna vez, como Claro, parejas. en parejas, ¿no? Sí. Uf, qué chimba. No, esa carrera debe ser increíble. o Mm, sea, sí, eso tiene que ser muy bacano. Además que yo siento que va mucha gente muy buena, pero con una actitud pues más relajada, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo una vez pues veía es man Ivonne Sugasti, el español Sí. que compite, bueno, y que el man entrevistaba a... ¿Cómo se llama el técnico que era el técnico del Barcelona y fue el técnico de... ¿Guardiola? No, el otro. Luis Enrique. Y Luis Enrique, el man fan loco del ciclismo, así. Ok. Sí, pero loco, o sea, así de Strava, de bueno, hacer Ok. todo. Y el man estaba en la Titan Desert con el hermano. Y el man contaba, pues como que lo entrevistaba y contaba. Y el man, pues, o sea, el man en su momento fue deportista de alto rendimiento y tiene como la condición en sus genes de Claro. ser un deportista competitivo, así como usted, no sé qué. Y el man hablando de eso, yo decía, de ser una chimba uno, pues estar en una competencia así, teniendo buenas piernas, o sea, así Total. como disfrutando, obviamente sufriendo y todo, pero sabiendo como que chimba mañana, siguiente día y Sí, voy a total. romperme contra el mundo por eso debe ser brutal. Sí, no, y ¿sabe qué es la otra cosa? Por ejemplo, así usted no tenga las mejores piernas. O sea, si usted va 11, listo, usted pelea por la victoria, tiene buenas piernas. Usted va 12 y quiere entrar al top 10, tiene Claro, buenas siempre piernas. hay un... Pero usted entonces va a 55 y quiere entrar en los 50 primeros. Sí. ¿Sabe? Como siempre está Sí, siempre la hay galleta que- por delante. Claro, y yo creo que eso es válido y eso es saludable, ¿no? Sí, O sea, yo siento que total. tener como un objetivo, a mí me pasa eso, por ejemplo, que yo no he competido mucho, tal vez como por miedo, como pues sí, como el miedo a que uno no le vaya bien o como ese tipo de cosas, pero yo por ejemplo, hice la Vuelta al Tolima, que es como la primera carrera que he hecho así como medio seria, Ok. y fue tremendo porque yo siento que eso sí le da como un propósito de entrenamiento a uno. O sea, como Sí. que yo decía, tengo esa carrera, tengo que estar juicioso porque si no voy a sufrir mucho. Y fue una nota como que lo disfruté un montón. Sí, como que fue otra experiencia completamente diferente a la de salir a montar a patios, bueno, como la Claro. de ir al vals y con los amigos como competir y eso. Como que estar en una competencia, lo que usted dice, como que tener un número y como todo el ambiente y eso es como una vaina... Sí, es distinto. que es distinto. yo creo que uno no puede experimentar en otro No. contexto. O sea, como que esa sensación, pues es una chimba como que ahorita que hay tantos deportistas creativos y todo, pues como que puedan experimentar, pues preparándose, siento yo, ¿no? Como que... pues, sí. Oiga, sí, pero vea que por ejemplo hay un amigo mío que se llama Luis Vega. Ok. Entonces ese man ahorita mismo trabaja en un banco y el man fue atleta olímpico, Ok. corría creo que eran 200 y 400 metros, el man era velocista. A lo que voy con eso es que el man siempre ha sido muy competitivo en toda su vida. Pero el man ahorita es uno de los duros del banco, de un banco en el que trabaja, en el Scotiabank. Entonces era como, o sea,
usted siempre encuentra, si usted tiene ese gusanillo de competir, usted lo pone en donde sea. Entonces, se lo digo porque, por ejemplo, yo estuve en un evento con él ahorita que era como un evento de caridad que se llamaba como el Right to Conquer Cancer. Y él, como es de los duros del banco, pues él como que se encargaba un poco de recoger el dinero, de que la empresa pusiera pues como el dinero para hacer como esa polla entre los bancos de Canadá, como ver quién es el que pone más. Pero yo como lo veía así de lejos, el man era como, oiga, no, es que tenemos que competir por ser los mejores en eso, ¿sabe? Entonces creo que, y ahí es esa vaina de si usted tiene ese gusanillo y tal de competir, eso lo lleva para todo lado. Sí, yo creo que para ir cerrando, yo creo que una de las grandes como cosas que yo he podido vivir como ciclista recreativo, como deportista recreativo, ha sido ver eso, ¿no? O sea, ver que al final muchos valores, pues eso lo dice mucha gente y es medio cliché, pero yo creo que sí es muy real en términos de que mucho de lo que uno, o sea, aprende en el deporte o lo que vive en el deporte, pues se aplica como a muchos contextos y le enseña a uno muchísimo. Y por otro lado, yo creo que hay algo muy importante con respecto a lo que usted hablaba ahorita y a encontrar propósito y a pensar. Por ejemplo, para mí el ciclismo se ha vuelto un espacio muy importante para pensar, o sea, como para salir y tener un tiempo para mí, como o pues para pensar en, pues uno tiene mucho tiempo para pensar en la vida. O sea, como que uno puede ir muchas horas, no sé, 4 horas, 5 horas, y así tenga gente al lado, uno va pues, en lo suyo, o sea, va con su cabeza pensando cosas, a veces piensa cosas muy, el almuerzo, no sé qué, pero a veces uno se va a pensamientos como más profundos, como que uno se va a muchos lados, y yo siento que es muy saludable al final tener ese tipo de hábitos. Yo creo que para todas las personas sí es muy importante como encontrar algo que les permita desconectar de todo, y pues ahora, o sea, yo por lo menos monto con un grupo, con 4 vatios, y la mayoría de compañeros del grupo son personas que, como usted lo mencionaba en el caso de este atleta gerente de banco, o sea, son algo así, como que tienen cargos muy importantes o digamos que trabajan muy duro y logran como encontrar un espacio pues para entrenar duro, o sea, no es como que salgan a pasear, sino como de meterle la ficha, querer competir todo, y dentro de ese espacio como soltar muchas vainas y prepararse para llegar como a la vida real o pues al trabajo y a las cosas como con una vaina diferente. Sí, total, y creo que es eso, aplicar, porque vea, y yo creo que usted lo está diciendo y lo ha dicho como, usted se pone un objetivo y usted se entrena para llegar a ese objetivo lo mejor posible. Pues seguramente en una empresa, yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa y yo no sé si en algún momento de mi vida vaya a pasar. Pero, una empresa Brian Chávez sí, Corporation. El tema es que seguramente en una empresa tienen objetivos, ya sea objetivos de ventas, ya sea objetivos de, no sé, de impacto, como que, claro, usted mismo con todas esas cosas que aprende en el deporte y las puede aplicar en el trabajo, a crear un equipo de trabajo, a sacarle lo mejor a la gente, con tal de lograr ese objetivo, pues son cosas que perfectamente pueden como ir de la mano, ¿sabe? Como ese deporte, las disciplinas que uno aprende, todo para aplicarlas como en una vida empresarial, cosas. Sí es algo que, o inclusive con su familia. La familia, sí, ¿sabe? Sí. Sí, yo creo que el deporte, ahora usted decía algo que me pareció muy muy interesante, no sé si lo dijo en el podcast o antes cuando estábamos hablando, cuando usted decía que el deporte era, o sea, el deporte no formaba carácter, sino que sacaba a flote. Sí. No sé si se lo dijo en el podcast o lo dijo antes. No sé, pero creo que fue al inicio del podcast, que eso fue una conversación que tuve con mi hermano hace poco, donde hablábamos de eso, que el carácter, el deporte no forjaba el carácter, sino que se lo saca. Claro, eso me parece tremendo, porque yo siento que también a veces ese tipo de cosas como, no sé, meterse a una competencia que de pronto uno dice, uy, no, eso está muy duro y no sé si lo vaya a lograr, y meterse y lograrlo y todo eso, como todas esas cosas que uno va como conquistando, al final como que sí le van
sí, le van como simulando escenarios de la vida real que después cuando uno los vive uno dice, ay no, pues yo sí, pues me puedo arriesgar aquí, que a ver qué pasa, Sí. o voy a intentarlo y pues si pierdo, pues que vale 5, Sí. o si, no sé, emprendo y no pasa nada, pues como, listo, seguimos adelante. Siento que como que el deporte sí simula muchas cosas y lo pone en escenarios como muy útiles en la vida. Entonces sí, hagan deporte. Sí, total, no, y lo más importante es crean en esa razón por la cual están haciendo las cosas. Ujú. ¿Sabe? Como más que por el objetivo, es, pana, si a usted le gusta y a usted lo hace feliz, hágalo por el resto de su vida. Sí. ¿Sabe? Como a usted le gusta tener este espacio con el parcero aquí como para generar contenido y tener su marca en vez de trabajar para otros, pues hágale. Y acá estamos y nos hacemos la vida haciendo podcast y, ¿sabe? Como siendo fiel a usted mismo. Como no quiero comprarme una casa porque una vez usted la compra y ¿qué? ¿Sabe? Como sino siendo fiel a usted mismo de, no, es que eso es lo que me gusta hacer y seguramente usted va a llegar a hacer cosas muy bacanas. Entonces, no sé, por ejemplo, yo acá y un poco como que me pongo de ejemplo es, pues en su momento mi objetivo era pasar a ciclista profesional. Cuando no pasé, pues me sentí un fracasado. Pero pues realmente me di cuenta que a mí lo que me gusta es competir y todo lo que eso trae alrededor. Entonces fácilmente yo aquí le puedo decir que puedo hacerlo por 30 años más. Claro. Porque no lo que no me o sea, lo que me gusta no es pasar a profesional, sino lo que me gusta es competir. Claro, y probablemente ya ni siquiera es la bici, ¿no? O sea, puede ser como que, no, de repente ya no puedo montar bici, entonces ahora le dio por nada, como por Total. competir nadando, o Sí. corriendo, o jugando golf, no sé, cualquier cosa, pero siento que ya encontró como una cosa diferente al medio, como decir, no, es que Sí. tenía que ser el ciclismo, no, puede ser otra cosa, puede ser algo empresarial, puede ser su marca propia, como no, es que voy a competir por ser el mejor, no sé, o sea, Total. como que hay algo transversal. Bueno, Brian, pues yo creo que ya hemos hablado un montón, pero ha estado muy chévere, de verdad, le agradezco mucho por estar No. aquí, por haber aceptado la invitación. Yo creo que sí, estoy seguro que su historia es una historia que vale la pena que mucha gente la conozca, que Gracias. usted como persona y con todo lo que está haciendo, representando, sí, como pues el deporte también a otros niveles, digamos, como en otros países, compitiendo en otros lugares, a través de sus redes sociales mostrando Colombia cuando compite, no sé, en transcordilleras o en espacios de ese estilo, que uno ve cosas que uno dice increíble que eso esté aquí, que pues que esté ahí, que uno pueda acceder a ese tipo de cosas. Me parece muy, muy chévere, valoro mucho que esté aquí, le agradezco mucho por estar aquí. No, Juan, usted y a todas las personas que llegaron a este punto, muchas gracias, de verdad, gracias por creer, por escuchar, puro amor para todos y a usted también, Juan, y muchas gracias y felicitaciones también por ser fiel a usted mismo y seguir con este podcast pues para adelante. Gracias. No, a usted, Bueno, muchas gracias. Brian. Cerramos así entonces. Gracias a todos, nos vemos en el próximo y gracias por llegar hasta aquí y por estar con nosotros todo este rato. Nos vemos. Chao. Listo. Súper.